Bueno, buenos días a los que están en casa, ¿me escuchan? Buenos días, profe y señora. Sí, señora. Buenos días, profe. ¿Cómo están todos? Porfa, en el chat me van dejando nombres para lo de la lista, les agradezco. Bueno, yo creo que voy a iniciar con ustedes dos y con ellos. Sí. Niños, ¿ustedes me están escuchando? Sí, señora. No, pero mira que sí me está... Ayer aparecía verde y no me escuchaban. Sí, cierto, sí. Yo escucho entrecortado. Bueno, ¿ahora sí me escuchan? Sí, profe, se escucha perfecto. Sí, profe, se escucha bien. Bueno, entonces vamos a iniciar, mis niños, porque el tiempo apremia. Entonces, de acuerdo a todos los procesos que estábamos viendo, o sea, ayer quedamos como en la parte del organigrama, ya hemos hecho como el análisis, el análisis interno, que ustedes ya hicieron todo lo que tiene que ver con la matriz DOFA y como todos los procesos que vamos. Y vamos a iniciar, de acuerdo a todos los procesos, cuando estamos en la creación de la empresa. Acuérdense que hay algo muy interesante dentro de toda la organización de la empresa, es empezar a manejar como cuál va a ser esa proyección y cuál va a ser como ese plan que normalmente conocemos como el plan. Tenemos una planeación estratégica para crearla, que ya la hemos visto. Ahora vamos a pasar al plan estratégico para lo que tiene que ver con el mercadeo. Yo ya les he dado como algunos tips, algunos puntos, pero entonces dentro de esa misma parte también está, ustedes ayer algunos me preguntaban, pero ¿qué hacemos con el análisis? O sea, el análisis demográfico, y eran muchas preguntas que surgieron a partir de eso. Entonces hoy les voy a ampliar esa parte. Entonces, dentro de eso está el hecho de que nosotros hacemos un análisis nacional, o sea, un análisis local, que es el que ustedes han hecho, es el previo. Y también dentro de eso también tenemos que incluir cuál es el análisis nacional, porque acuérdense que las empresas no solamente se van a quedar estancadas en un barrio simplemente para algo muy pequeño, sino siempre tenemos que estar proyectándolas. Acuérdense que desde la misión se debe manejar esa proyección, desde los objetivos también. Entonces, a nivel, ese análisis nacional es analizar todas las condiciones externas que podemos llegar a tener y que de cierta manera pueden afectar a la organización y a la empresa, ¿cierto? No solamente de manera positiva, sino también de manera negativa. A veces nosotros en el mundo desconocemos muchas cosas que se manejan a nivel gubernamental y a nivel privado, a nivel de fundaciones, a nivel de organizaciones, que de pronto pueden llegar a fomentar, pueden llegar a incentivar muchísimo más la función de nuestra empresa. Entonces, de acuerdo a eso, también tenemos que establecer cuáles son, cómo nuestro entorno, o sea, cómo el contexto en el que nos vamos a desenvolver, va a establecer tanto las oportunidades y amenazas, acuérdense que eso ya ustedes lo hicieron, pero de esa misma manera, cómo la empresa puede llegar a ser oportunidad para otra empresa o otra empresa puede ser oportunidad para mi empresa. Entonces, para eso, nosotros, por lo general, empezamos a establecer dentro del análisis, entrar a mirar cuál es el macroentorno que empieza a manejar mi empresa. Entonces, dentro de ese macroentorno, como lo vemos en la diapositiva, empiezan a aparecer diferentes entornos que de cierta manera tenemos que analizar, tenemos que encontrar y tenemos que conocer. Entonces, uno es el macroentorno económico, el macroentorno sociocultural, tecnológico, ecológico, legal y político. ¿Por qué tenemos que tener claro esa parte? Miren que el fin de semana ustedes averiguaron como toda la parte gubernamental, toda la parte legal para la constitución de la empresa, ¿cierto? Pero también tenemos que mirar cómo está la parte económica, como el sector económico al cual nos vamos a entrar a desempeñar con nuestra empresa. Lo mismo la parte cultural, toda la parte tecnológica es fundamental hoy en día, porque acuérdense que nosotros nos movemos hoy en día con pura tecnología. O sea, la tecnología, queramos o no queramos, nos está gobernando. Y acá hay un punto importante dentro de las empresas que es manejar lo que tiene que ver con la responsabilidad social, que es la parte ecológica, la parte de apoyo a la sociedad, que en este momento dentro de digamos así, hace mucho tiempo eso no se tenía en cuenta.
se viene manejando como la parte ecológica, que el manejo de residuos, la contaminación auditiva, lo que tiene que ver con la luz, con el uso de papel, pero ahorita se está llevando un poco más allá. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está manejando en el hecho de que, por ejemplo, las empresas generan planes de capacitación para la comunidad o generan espacios para, por ejemplo, Postobón tiene una de que apoya a los niños, que no tienen la forma de cómo desplazarse a la escuela, a los colegios, entonces les donan bicicletas. Entonces ese es como, o sea, ellos tienen ese tipo de campaña. Por ejemplo, en el caso de Falabella, siendo una multinacional, ellos apoyan, tienen una fundación donde las personas que no pueden estudiar, ellos les generan esos espacios para, o sea, como patrocinan a las personas para que estudien. Y así es como se maneja con muchas empresas. Entonces ahí es cuando nos metemos en todo este contexto de la parte ecológica o de responsabilidad social dentro del MAC-Contor. Y la parte legal, pues que ya ustedes la han analizado. De acuerdo a esto, surge una de las herramientas que se conoce PESTAL o PESTEL. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros siempre que, o sea, ya hemos hecho el análisis interno, ahora vamos a hacer ese análisis externo para nuestra empresa. Dentro de ese análisis externo empieza a aparecer que si nosotros queremos generar hacia otro lado, hacia otra situación, queremos generar cuando nosotros queremos generar de pronto una proyección futura hacia la parte internacional o hacia otra región de Colombia, tenemos que hacer este tipo de análisis. Entonces el análisis PESTAL tiene que ver con el hecho de que nosotros vamos a analizar toda la parte política. Dentro de la parte política está como lo que tiene que ver con la política fiscal, el mercado laboral, los aspectos financieros, el comercio internacional, cómo es la estabilidad del país o de la región. Acá se menciona la parte de corrupción, pues obvio también tenemos que tener muy claro cómo es el contexto y ustedes saben que hoy en día en el mundo se maneja mucho la parte de corrupción y como el saltarnos como todos los procesos. La parte de economía, entonces uno mirar cómo es el nivel de inflación, todo lo que tiene que ver con pues el manejo de la renta, de los impuestos, lo que tiene que ver con la parte de monetaria, lo que tiene que ver con los intereses, el manejo del empleo, lo que tiene que ver sobre todo con los impuestos, porque ustedes saben que acá en Bogotá podemos tener unos, en Barranquilla hay otros, en Estados Unidos hay unos, está el manejo de aranceles, como todo este tipo de cosas, las tenemos que conocer, porque si nos vamos a proyectar, tenemos que hacer ese análisis. La parte social, entonces acá es cuando analizamos la parte de la cultura, la situación demográfica, el estilo de vida y la movilidad laboral. ¿Por qué tenemos que tener? Ustedes dirán, bueno, la parte social, obvio. Si vamos a trabajar con personal, las personas funcionan dentro de una sociedad, funcionan dentro de un contexto cultural. Entonces también tenemos que conocer cómo se desenvuelven. Miren que ayer ustedes en el análisis interno, algunos de los que me lo mostraron en clase y los que lo han enviado a mi correo, ustedes ya empezaron a analizar eso. Entonces, cómo viven las personas, qué necesitan las personas, cómo es el estilo de vida. Les pongo el caso. Si nosotros estuviéramos hablando de una tienda, pues vamos a analizar si a las niñas les gusta, qué tipo de ropa les gusta, en qué sitios es donde van a comprar y ese tipo de situaciones. Lo otro, lo que tiene que ver con la tecnología. Ahí aparece lo que es ID+I, que es innovación, desarrollo para la investigación. Entonces ahí es cuando nosotros también tenemos que mirar, porque a partir de toda esta situación de la tecnología, por ejemplo, en el caso de los niños de criminalística, necesitan apoyo desde la parte tecnológica. Los contadores necesitan pues todas las herramientas que se conocen, los administradores igual, las personas de talento humano igual. Entonces, el acceso a Internet. Acuérdense que hay algunos países y algunas regiones donde el acceso no es tan abierto. Si nada más en este momento con la pandemia y con todo el proceso, el Internet ha sido como uno de los caos, han tratado de mejorarlo, pero hay gente que se ha visto bastante afectada por eso. Entonces, eso también lo tenemos que tener claro. Si vamos a trabajar, vamos a generar un outsourcing en otro país, pues cómo nos vamos a conectar, cómo nos vamos a comunicar, cuánto nos va a costar, todo lo tenemos que tener en cuenta. Y a su vez, miren que ahí aparece algo interesante, pero espérense, borramos este que está acá, que es la inversión de TICs.
¿qué pasa con la inversión de TICs? Y todos esos programas. Yo les he dicho a ustedes, y cuando nosotros nos metemos en esta parte de la creación de empresas, el emprendimiento, una de las cosas que, por ejemplo, en Colombia, el ministerio que tiene más programas para apoyar a las empresas es el Ministerio de las TICs. Con todo y el escándalo que se robaron la plata y todo lo que hay, ellos tienen muchos programas. A veces nosotros queremos hacer emprendimiento, pero desconocemos todas las posibilidades, todas las, digámoslo así, las centrales que hay. Por ejemplo, está Proexpo, está el de Comercio, el Ministerio de Comercio, está el de las TICs, que tienen programas para fomentar. La misma Cámara de Comercio los tiene. Entonces, a veces no podemos, nosotros frenamos de pronto esas ideas de emprendimiento porque desconocemos. Entonces, a veces estos análisis de las situaciones externas e internas nos ayudan a conocer un poco más todo lo que puede estar a favor de nuestras empresas. Lo otro, lo que les decía, la parte ambiental, obvio por la responsabilidad social. Hoy en día, empresa que no trabaje la responsabilidad social a partir desde la parte interna como desde la parte externa de la empresa, pues no está cumpliendo con las cosas. Y ya lo que tiene que ver con la parte legal, entonces pues sí, en el caso tenemos patentes, licencias, derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, en el caso, hay veces, yo conozco contadores que han hecho software supremamente interesantes para empresas que pueden llegar a hacer patentes, los pueden llegar a patentar y de pronto ofrecérselos a otras personas o a otras empresas. Entonces es importante este tipo de análisis. Entonces ya saben que este tipo de análisis se conoce como el PESTAL y es uno de los que deben incluir dentro del trabajo que tienen que entregar dentro de 8 días. Entonces ustedes deben proyectarlo. Este análisis lo deben hacer, si lo van a hacer acá en la ciudad de Bogotá, lo deben hacer acá. Si lo van a proyectar a otro país, lo deben hacer del país, pero todo debe estar justificado dentro del trabajo. Listo, continuamos. Entonces, una de las cosas que en este momento está mandando y que, digámoslo así, está formando parte dentro del grupo empresarial son las tendencias. Y más en esta época y sobre todo para ustedes los jóvenes. Miren que uno habla de las tendencias, de las tribus urbanas, como de todas esas características que empiezan a manejar a nuestro mundo. Dentro de podemos definir que una tendencia es simplemente el rumbo que toma el mercado. Entonces, como lo que empieza a manejarnos a nosotros. Entonces, dentro de esto, las tendencias no son eternas, simplemente están dentro de una variación de tiempo. Miren que hay algunas cosas que de pronto uno retoma y entonces ahí dicen, ay no, pero es que esto estuvo de moda hace 20 años y hoy otra vez está. Entonces, antes le podríamos decir que se decía está de moda, ahora es una tendencia. Entonces es como la terminología que hoy en día se utiliza para este tipo de cosas. De acuerdo a eso, dentro de las tendencias, en este momento empiezan a manejarse unas megatendencias, como lo dice ahí, 2030. Megatendencias en que se están proyectando para una vida futura y dentro de esas, las que en este momento se están manejando y la que manda la parada, si nos damos cuenta es todo lo que tiene que ver con la vida sana, con esta parte muy fitness, con el ejercicio y de acuerdo a eso, a partir de esa vida sana empiezan a aparecer y miren que hoy en día se habla mucho de las ciudades inteligentes, de los edificios inteligentes, de las casas inteligentes, en la medida de que es como nos estamos proyectando. Miren que a veces uno ve películas y así. Entonces, uno veía películas y me decía, pero ¿eso cuándo va a pasar? Hoy en día hay muchas de las cosas que vimos en películas hace 20 años que hoy en día las estamos viviendo, las estamos conociendo. Y así sucesivamente van a empezar a aparecer las cosas. Lo otro, el hecho de el cambio en la dinámica familiar. Ya las familias no son como eran las de hace un tiempo. Ya las familias hoy en día tienen otras dinámicas y otras formas de funcionar. A mí me parece, pues digámoslo así, las personas que viven en familia, mamá, papá, hijos, si se dan cuenta hoy ya no es ese grupo familiar tan unido, sino es cada uno por su mundo y a veces hasta se comunican de un cuarto a otro por el chat porque les da pereza de pronto parar, hablarse. Ya no se comparte de pronto un almuerzo, ya no se comparte una comida, un desayuno, pues porque cada uno tiene su mundo y cada persona está metida dentro de su contexto. Entonces, eso también lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de establecer ideas de emprendimiento. Lo otro, a partir del uso de las tecnologías, nosotros vamos a tener un mayor número de experiencias y un mayor número de información.
eso hace que las personas no crean tan fácil las cosas. Miren que a veces uno está buscando, voy a comprar algo, y uno empieza a buscar por internet, busca por redes sociales y empieza a analizar precios, analizar esta que me ofrece, que no me ofrece la otra, y empiezan a aparecer esos beneficios y esos valores agregados, que es lo que yo les he dicho que deberían tener dentro de su empresa. De acuerdo de eso, buenos días, doctor, buenos días. ¿Cómo están? Yo soy colombiana. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a mirar todo lo que tiene que ver con él. Acá hay algo muy interesante, que a partir de lo que tiene que ver con la tecnología, la información, estamos metidos en lo que tiene que ver con el multicultural, ¿cierto? Entonces nos queda más fácil conocer las culturas de Oriente, las culturas de Estados Unidos, la cultura de América Latina. Y dentro de eso, nos es más fácil manejar los precios, manejar todo lo que tiene que ver, conocemos más. Antes, para yo poder conocer, me tocaba por un libro, me tocaba por una enciclopedia, por una foto que se tomara y creer en la foto. Hoy, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente entramos a internet y conocemos. Miren, ahora hacer el año pasado, en los años en que estuvo la pandemia, teníamos algo tan interesante como el hecho de tener la posibilidad de entrar a hacer el recorrido al Museo del Prado, al Museo del Louvre, y de pronto la gente no lo aprovechó. Obvio que no debe ser lo mismo uno verlo de manera digital a verlo de pronto ya en vivo y en directo, y de pronto ver uno la Mona Lisa, pues obvio, a unos 30 metros de distancia, porque ya está por allá y no lo dejan a uno acercar, pues por todo lo que ha sucedido con eso. Pero ese tipo de cosas son cosas que en este momento las megatendencias no lo permiten, ¿cierto? La tecnología no lo permite. De acuerdo a eso, influye sobre el cambio de las fronteras de los mercados. Entonces, de la misma forma, estamos cercanos a movernos. ¿Quién iba a pensar que antes, yo me acuerdo cuando mi tía en los Estados Unidos mandaba algo, la encomienda duraba 20 días, y uno la esperaba todos los días y le tocaba ir uno a Bianca, pues era toda una tragedia. Hoy uno pide algo y a los 3 días ya está en su casa por mucho. Y pues hay muchas plataformas que le permiten y lo acercan a uno a eliminar las fronteras entre los países, ¿cierto? Esas son cosas que nosotros, para las empresas y los emprendimientos que estemos montando, lo tenemos que tener muy claro, ¿cierto? Muy claro en la medida de que nos facilita el trabajo, pero de la misma manera podemos llegar a tener dificultades porque la gente ya no se come el cuento. Hoy en día hacer publicidad, hoy en día hacer mercadeo no es como era antes, que antes la gente se lo comía, o sea, fácil. Hoy en día ya la gente piensa un poco más y a la vez, al estar tan conectados con la tecnología, nos permite saber si es verdad o mentira las cosas. De acuerdo a eso, la economía se maneja de una forma circular. Ya viene la reinvención de las compras, lo que les decía, ya no, la gente a veces no va a los sitios sino compra digitalmente. Muchas personas están esperando el día de mañana, que es el día sin IVA. Si se dieron cuenta, el primer día sin IVA que apareció en Colombia, casi colapsa Colombia, las plataformas colapsaron, las filas en los supermercados, la gente parecía como cabras lomíticas comprando televisores, todo, o sea, era una cosa loca, hasta en la pandemia, o sea, porque miren qué sucedió. En la medida que ha ido pasando los días sin IVA, ya la gente se ha organizado mejor. Entonces hay gente que dice, no, yo me voy a hacer una fila, yo lo compro por internet, las mismas empresas han solucionado sus problemas de plataforma. Obvio que el primer día sin IVA con plataformas virtuales en pandemia iba a ser colapsado, porque uno, el mundo no estaba preparado para funcionar todo digitalmente. Eso fue uno de los puntos. Dos, los almacenes no pensaban que de pronto iba la gente a comprar tanto porque, oiga, pues la gente está cuidando la plata, está en casa, no hay trabajos, no hay nada, entre comillas, exacto. Sí, pero entonces de esa misma manera nos vamos preparando. Entonces sí, ahí es cuando empezamos a hacer esa reinvención de las compras. Lo mismo sucede con todo. Ustedes dirán, no, pero lo lleva solo a compras. Pero miren que el hecho de ofrecer un servicio, como por ejemplo los niños que tienen el bufete de abogados o la firma de abogados, es lo mismo. Un servicio es una compra. Yo estoy comprando el servicio del abogado para que me libere de algún problema legal que tengo.
Entonces, de esa misma forma, tengo que entrar a reinventar de qué forma voy a dar mi servicio. O sea, de que ya no es el típico abogado donde uno se sienta en un escritorio y empieza, contémonos el caso y le cuenta a uno las leyes. No, lo podemos hacer de una forma mucho más dinámica y que el cliente entienda. Las leyes yo creo que es lo más difícil de entender y lo podemos llegar a hacer, pero tenemos que dinamizar nuestro ejercicio. De acuerdo a eso, empiezan las brechas generacionales. Es lo que yo siempre les he dicho a ustedes. Cuando nosotros manejamos estas brechas generacionales, nos vamos a encontrar con que cada generación piensa diferente. Es chistoso decírselos, pero cuando nos metemos en todo este proceso de, por ejemplo, de la pelota de letras, y él nos habla de la generación X, Y, la guayaba, es verdad. Y es algo que realmente hacia la hora del mercadeo y hacia la hora del emprendimiento lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las diferencias entre una generación y otra son garrafales. Si ustedes ven, y lo que yo siempre les digo, ustedes díganles a su abuelita que le van a comprar ropa interior y ella les va a decir, la ropa interior es beige, negra y blanca, ¿cierto? Hasta ahí llega ella. Si vemos la generación de ustedes, las niñas deben tener de todos los colores, de todas las formas, de todo, o sea, y si tienen una blusa, se ponen el del mismo brasier, el color de la blusa, porque es la tendencia que hoy en día está, ¿cierto? Pero entonces miren la diferencia entre una y otra. Entonces, si la abuelita les regala a ustedes, se les va a regalar blanco, negro o beige, porque es su concepción. Entonces, esas brechas generacionales hoy en día nos marcan muchísimo. Lo otro es la personalización. Entonces, miren que hoy algo importante para las empresas y es un valor agregado supremamente interesante es personalizar a mi cliente. ¿A qué me refiero con eso? No hay cosa más rica que cuando ustedes están, o sea, ustedes han hecho alguna compra, me hablen por el nombre. Ese es uno de los éxitos que tiene Starbucks en el hecho de que le marcan a uno el vaso y lo llaman Adriana, este es su pedido. Uno se siente importante. El hecho de que pronto si yo voy a hacer algo ante todo lo que tiene que manejarse con respecto a por ejemplo, a la fidelización del cliente, entonces hay algunas empresas que le mandan a uno un correo, por tu cumpleaños te damos el 20% de descuento, pero me dicen Adrián, ¿cierto? Se están refiriendo a mí. Se están refiriendo al hecho de que se acordaron que es mi cumpleaños, pero pues obvio que uno dice, ah, pues mi cumpleaños para que yo les compre. O sea, hay una cosa que me dice que tú eres importante, pero cómprame. Pero es una forma de manejar al cliente. Entonces los negocios hay que personalizar. El hecho de pronto cuando ustedes tienen un cliente, no solamente por el cumpleaños, sino, oye, en este mes de junio que estamos en vacaciones, tenemos tales y tales planes o tenemos porque es estar en contacto directo con mi cliente. Otro, la simplicidad. Ya en este momento la tecnología no nos deja complicarnos, nos deja que tenemos que movernos rápido. Miren que ya en este momento prácticamente estamos saliendo de la pandemia, gloria a Dios, estamos como ya pasando del umbral y algo que nos deja un problema mundial es que podemos acortar las distancias. Antes a uno si lo citaban a una reunión, uno le tocaba irse 2 horas antes, el parqueadero, el tránsito, bueno, todo lo que conlleva. Hoy en día muchas empresas siguen haciendo las reuniones virtuales. ¿Por qué? Porque estoy optimizando el tiempo. Estoy simplificando las situaciones. Entonces, esas son cosas que tenemos que entrar a mirar. Miren que a su vez también la pandemia nos llevó a que hay muchos almacenes donde hoy en día yo puedo pagar. Ya no necesito, obvio, es menos empleo. Ya no necesito hacer la fila con el cajero, sino si tengo mi tarjeta de débito, hago la fila acá, pago y salgo. Entonces, eso es lo que tengo que mirar. Y lo otro, comprar tiempo, que es lo que les decía. Yo, por ejemplo, algo que siempre y uno quisiera en la vida, siempre es que su trabajo, su estudio nos quede cerca de la casa. Porque si ustedes analizan, yo admiro a las personas que estudian de noche, o sea, y se los juro de corazón, porque me parece que una persona que trabaja todo el día, llega a las 6 de la tarde a estudiar, trabaja hasta las 10 de la noche, se desplaza hasta su casa, hace tareas, tiene vida familiar, o sea, y fuera de todo viven lejísimos, son personas que de pronto no tienen tanta calidad de vida. Porque si ustedes analizan, pasar 2 horas en la mañana en un transporte público y pasar otras 2 horas en la noche en otro transporte público, son 4 horas de su vida que se están perdiendo.
Entonces, en eso también tenemos que entrar a optimizar nuestro tiempo y a optimizar el tiempo de las empresas. Listo. ¿Cuáles son las tendencias actuales a las que tenemos que empezar a trabajar? Uno, lo que tiene que ser digital. O sea, todo lo digital en este momento nos gobierna. Dos, las economías colaborativas. Entonces era lo que yo les hablaba a ustedes, el hecho de cómo un país me colabora a mí, como una empresa solidaria con otra. Ese tipo de cosas es importante tenerlas. Y dos, lo que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿cierto? El ser sostenibles. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros nos metemos en todo este contexto, nos vamos a dar cuenta que de acuerdo a la parte de emprendimiento, esto es como a lo que vamos a llegar. Los consumidores van a estar mucho más comunicativos y ahí es cuando empezamos con algo que normalmente llamamos viral. Entonces nosotros viralizamos lo bueno, viralizamos lo malo. Dos, están todo lo que tiene que ver con los nuevos canales. Entonces miren, ahí se pone en el caso de los nuevos canales, como vimos en el video de Rappi, una empresa que empezó simplemente moviendo 20 servicios, 20 productos y hoy en día todo lo que maneja. Pues, casos como por ejemplo en el caso de las personas que tienen mascotas con lo de Laika, hoy en día con la membresía, pero hoy en día ya le están sacando competidores, si ustedes los buscan, donde ya dicen, oye, no tienes que pagar la membresía, te damos el mismo descuento que está allá, pero no tienes que estar afiliado con nosotros. Entonces, miren que ahí es donde empieza uno a generar las competencias y ahí es ese valor agregado. Si ustedes lo buscan en redes, ahí está hay varias, ya en este momento hay como 3 que no están como Laika cobrando membresía. Entonces son cosas a favor. En el caso de las nuevas tecnologías, pues tenemos claro lo que es Amazon y todo lo que nos está ofreciendo. No solamente las tecnologías a nivel de compra y venta, sino también las tecnologías a partir de las diferentes plataformas. ¿Ustedes no creen que uno de los negocios que tiende a desaparecer y miren que es el que más evoluciona hace unos años? En mi época, si uno quería ver una película era el cine o habían unos sitios donde uno alquilaba las películas. Entonces uno alquilaba la película por un día, el otro día la tenía que llevar, si no la llevaba pagaba multa y así sucesivamente. Blockbuster, profe. Dime. Se llamaba Blockbuster. Exacto. Y esa es una de las empresas que Netflix llegó y le tocó la puerta y le dijo, oigan, miren, yo soy Netflix, tengo esta posibilidad, quiero hacer una plataforma pues por internet para que la gente compre las películas y no las alquile. Y ellos le dijeron, usted está loco. Yo creo que hoy en día el dueño de Blockbuster está bastante triste porque su negocio desapareció y Netflix es uno de los negocios más demandados en el mundo. Y a raíz de la pandemia, yo creo que fue lo que más creció en el mundo. Pues porque la gente fuera de que tenía que trabajar y estudiar en casa, le sobraba tiempo para la serie. O le sobraba tiempo, pues tenía que buscar distracción en la casa. ¿O no? O sea, antes de volverse locos, yo creo que nos pintaron la casa, volvieron a arreglar la casa. O sea, bueno, uno hizo miles de cosas, pero también sobraba tiempo. Y si uno se dedicaba a trabajar, antes le faltaba era tiempo porque no dedicaba más tiempo al trabajo. A todos nos pasó al principio. Lo otro, este tipo de restaurantes automatizados, donde ya no tengo el mesero, donde simplemente me siento en una mesa, voy a una pantalla, organizo mi plato y mi plato sale, hagan de cuenta estilo los supersónicos, sale por una ventanita, me sale completito y sale. Ya hay varios, en Colombia hay uno, queda en Bogotá, creo que queda en la zona T. Y lo otro es el hecho de que cualquier negocio lo tenemos que enfocar no solamente a tenerlo en Colombia, siempre piensen a nivel global. A veces yo digo, no es pensar en pequeño, si uno dice, ay, no, pero es que si no doy acá, pues que voy a dar para, no, proyectense. O sea, realmente hay que proyectarnos porque a veces hay muchas experiencias por fuera que estamos desaprovechando. Experiencias de estudio, experiencias de emprendimiento. De acuerdo a eso, también tenemos que vivir experiencias. ¿Qué pasa con las experiencias? Las experiencias hoy en día nos gobiernan y nos dominan. Yo les he dicho a ustedes muchas veces, cuando nos metemos en todo este contexto de las experiencias, una compra hoy en día es una experiencia. Ir al cine es una experiencia. O sea, todo lo que gira en torno a nuestras vidas se ha manejado a partir de las sensaciones y de lo que tiene que ver con lo que nosotros pues estamos viviendo. Entonces, eso es muy importante.
y hay veces las personas desaprovechan oportunidades porque no creen en este tipo de cosas. ¿Qué pasa con esto? Acá viene a ver el árbol de las tendencias con respecto a lo que tiene que ver con el sector de alimentos. Es más, es un ejemplo para que ustedes más o menos organicen. De acuerdo a eso, empezamos lo que tiene que ver con el árbol y en el consumidor los ejes y las tendencias. Si nos damos cuenta, a nivel de esto, viene a haber 3, 4, 5 ejes. Placer, salud, forma, practicidad y ética. De acuerdo a eso, empiezan a aparecer las tendencias de esos 5 núcleos. Entonces, en eso está lo que tiene que ver con el caso de la parte sensorial, la diversión. Acá podemos decir como la parte medicinal, la parte natural, la parte vegetativa, lo que tiene que ver con la forma, entonces el bienestar, lo que tiene que ver con la parte de los gimnasios, que hoy en día es de las cosas que están funcionando muchísimo, y antes, mientras que ir a un gimnasio le costaba unos 200.000 pesos una membresía, hoy he visto que hasta de 39.000 pesos mensuales hay opciones y en buenos gimnasios. Lo otro es lo que tiene que ver con el ahorro del tiempo. La practicidad es lo que la gente está buscando. Entonces, el hecho de seguir comprando con domiciliarios me ahorra el salir, me ahorra el ir al supermercado, me ahorra comprar cosas que de pronto me antojo. Entonces, simplemente compro lo básico, pero estoy ganando tiempo. Y lo otro, lo que tiene que ver con la ética, la parte ecológica y la parte de responsabilidad social. Eso orientado hacia la parte de los alimentos. Cuando nos metemos en esta parte, vamos a mirar que dentro del microentorno vamos a encontrar diferentes puntos. Entonces está lo que tiene que ver con la compañía, lo que tiene que ver con la parte del marketing y todos los intermediarios que están a nivel de marketing, lo que tiene que ver con los competidores y con todo el sector público. A veces desconocemos toda esa parte. Cuando hablamos del análisis estratégico, creo que esto ya lo hemos visto, tiene que ver con el interior de la organización, formular estrategias y para tomar decisiones con objetivos, ¿cierto? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Porque esta ya la hicimos. Hay alguien por allá loca. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a encontrar que cuando nosotros diseñamos estrategias de marketing en todo lo que tiene que ver para mi empresa, vamos a partir de un punto interesante que es en el que ustedes ya lo hicieron, que es este. Voy a ponerles acá, para los que están acá, un 1, que es la segmentación del mercado. Entonces nosotros ya hicimos la parte geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. ¿Qué pasa con esto? Y esta es la parte importante del trabajo de hoy, que es buscar el posicionamiento del mercado. El posicionamiento del mercado me va a ayudar a identificar la ventaja competitiva, a seleccionar esa ventaja, a seleccionar la estrategia que voy a tener de posicionamiento. Ojo con esto. Yo necesito que cada una de las empresas tenga estrategias de posicionamiento de marca en el mercado que ustedes cada uno va a manejar. 2, deben elaborar cuál va a ser ese proceso para ese posicionamiento y cómo van a comunicar y transmitir a su público ese posicionamiento de la empresa. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? Acá vienen a aparecer estos muñequitos súper interesantes, que es cuando nosotros nos metemos en los roles del proceso de la compra. Ustedes dirán, yo les hago una pregunta, en sus casas cuando algo se acaba, ¿es la persona que compra o es la persona que le dice a la persona que compra que se acabó algo? A ver, ustedes en su casa se acabó la crema dental. Ustedes son los que se dan cuenta que se acabó la crema dental. ¿Ustedes son los que la compran o le dicen a otra persona para que la compre? Normalmente le decimos a la mamá o al papá, al esposo, la esposa, ¿cierto? No, en mi caso me toca, Adriana le dice a María porque vivo sola, entonces pues así a mí se me toca. Pero normalmente nuestro proceso de compra empieza con el iniciador del proceso. El iniciador es el que se da cuenta que hay una necesidad o hay una carencia. No necesariamente es la persona que compra. Puede ser la misma. Luego de eso empieza a ver la persona que normalmente conocemos como el prescriptor, que es la persona que nos va a recomendar. De pronto está dentro de nuestra casa como de pronto no. ¿Cuántas veces ustedes están con una amiga y dicen, ay, imagínense que se me acabó tal cosa o se me dañó tal cosa? Ah, yo le tengo.
yo conozco. O sea, de esa personita que siempre nos va a recomendar algo, aparece, ¿cierto? Y en la familia siempre va a haber alguien a la que uno dice, oiga, llame a Juanita porque esa nos dice dónde. Ella sabe dónde ponen cada estaca, sí, uno sabe. Ya después viene la persona decisor. Esa persona decisor, ¿qué es? La persona que toma la decisión y escoge dentro de las opciones la que más le conviene a la familia, a las personas. Luego de eso viene la persona que compra y por último está el usuario. Si se dan cuenta que dentro de una cadena, de un proceso de compra, ya sea de un producto o un servicio, no solamente estamos nosotros tomando la decisión, tenemos personas que nos están influenciando. ¿Listo? ¿Cuáles son los tipos de segmentación? Acá esta parte, esto ya lo hicieron ustedes, esta parte también. Vamos a mirar algo interesante. Y esto es lo que normalmente conocemos como el buyer persona. ¿A qué me refiero con eso? Eso es una hoja. Nosotros cuando hacemos un análisis de marketing, un análisis de nuestro mercado, tenemos que analizar a las personitas. Ustedes ayer me decían, algunos estaban analizando los perros, no eran los perros. Tenían que analizar al dueño del perro. ¿Qué es? ¿En serio? Esa no se me olvida. Total. No, es que es muy simpático. No, aunque yo también tendría, o sea, yo amo los perros y tengo mis 3 perros y se los juro que... Pero pues yo no le digo a Mondongo, Mondongo, ¿usted qué quiere, papito? O sea, sí, no. Bueno, claro, que les compré una loción espectacular, huelen deliciosos. Entonces, de acuerdo a esto, esta viene a ser el formato que nosotros normalmente utilizamos para definir. Vamos a definir un perfil masculino, un perfil femenino y si están involucrados niños, niño y niña. ¿Listo? Entonces, miren, acá nosotros normalmente le ponemos el nombre a la persona. ¿Esto de dónde sale? De las encuestas o de los instrumentos que utilizamos para conocer a nuestro público. Empezamos cuál es la edad, la localidad donde vive, el nivel de estudios, el sector, qué redes sociales usa. Si estamos hablando de ancianos, pues no vamos a poner redes sociales, porque el que va a utilizar periódico, radio y televisión. ¿Cuál es la personalidad? Es importante definirla. ¿Cuáles son los hobbies y las habilidades? ¿Cuáles son las metas y los objetivos? Y los pain points. ¿A qué me refiero con eso? Esos son los puntos negros que tiene la persona. O sea, como esas cosas que uno no, que de pronto pueden estar en contra de la campaña o de lo que yo quiera hacer, porque acuérdense que todas las personas pueden tener algunas cosas que no nos gustan. Entonces yo puedo enfocar una campaña, pero hay algo que esa persona tiene que dice, va en contra de mis principios, va en contra de mi religión, va en contra de muchas cosas. Lo otro, ¿cuál es su puesto de trabajo? ¿Cuál es el método de trabajo? ¿Cuáles son las herramientas de trabajo que usa? ¿Y qué le podemos aportar nosotros como empresa? ¿Ven? Ese es un análisis que debemos hacer de nuestras personas. En el caso, para cualquier tipo de empresa. Yo les hablo en el caso de, por ejemplo, los niños de criminalística, en el caso de los que tienen, por ejemplo, los abogados. Ustedes van a definir qué es lo que realmente nosotros como empresa le podemos aportar a una persona que necesita un abogado. Porque eso es lo que me va a servir a mí para poderlo establecer en mi portafolio de servicios. Yo en mi portafolio de servicios, más que poner que lavo perros, no, o sea, el perro va a salir oliendo delicioso, ¿cierto? Son todos esos beneficios que voy a tener al llevar a mi mascota a ese sitio y que no lo va a tener la competencia. ¿Por qué nosotros escogemos, o sea, yo por lo menos escojo la veterinaria de mis mascotas? Porque es la mejor veterinaria que para mí hay, porque realmente o me atienden bien. No veo que mi perro cuando, obvio, los perros cuando llegan a una veterinaria por general, llegan ahí como que baten, o sea, la cola ya no la baten, sino la bajan y lo voltean a mirar como, oh, por Dios, ¿qué es esto? ¿Cierto? Pero miren que yo he visto casos, y por ejemplo, en este caso les puedo decir, yo tengo una mascota, una de mis mascotas, Macarrón, está en entrenamiento. Y yo le tenía mucho miedo a lo que tiene que ver con los entrenamientos. ¿Por qué? Porque pues uno escucha muchas cosas que les pegan, que se los llevan, que les hacen,
que los paseadores no funcionan porque entonces los amarran a un árbol y mientras tanto el paseador está durmiendo. O sea, como todo ese, la viralización de las cosas buenas como las cosas malas. Lastimosamente, mi perro es de raza, sí, es que lo adopté y, oh sorpresa, pues era chiquito negro y pues evolucionó y salió un monstruo. Sí, bastante. Y pues lógicamente uno no está preparado a tener una raza de perro. Yo no estaría, yo toda la vida he tenido labradores, entonces obvio llegué tarde a tener un labrador y un pitbull, pues es algo grave. Y encontré una persona que lo está entrenando y le ha ido súper bien. ¿Y cómo me doy cuenta que le va bien? Porque cuando llega Jimmy, el entrenador, Macarrón se vuelve loco, bate la cola, le llora de la felicidad que lo está viendo. ¿A mí qué me está queriendo decir? Y es un animal que está contento con lo que él está haciendo. Yo estoy viendo la evolución porque ya lo puedo sacar a la calle, ya le pongo el bozal, o sea, yo también lo veo. Pero mi perro me está diciendo, hey, yo me siento feliz con esta persona. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, llega un entrenador a la casa y el perro va y se mete bajo la cama? Uno dice, no, acá hay algo que no está funcionando, ¿cierto? Y lo mismo sucede con los niños en los colegios, con diferentes cosas. A nosotros mismos nos pasa cuando llegamos a trabajar a una empresa, llegamos a la empresa y uno dice, qué pereza, yo no quiero trabajar. O uno antes de salir de la casa se sienta en la cama y uno dice, ay, me toca ir a trabajar. ¿Cierto? Entonces, en ese mismo es cuando nosotros como empresa debemos definir qué le voy a aportar a esa persona para que se sienta feliz, para que venga, para que se sienta a gusto con mi empresa. Entonces, ahí, por eso tenemos que tener claro, de acuerdo a esa personalidad, qué le voy a aportar. Porque las personas todas somos diferentes. Listo. Acá viene a aparecer una matriz de lealtad y rentabilidad dentro de los procesos con respecto a las empresas. Entonces acá miren que empezamos a tener un eje que es la rentabilidad potencial, estamos hablando de rentabilidad baja y alta, y acá la lealtad proyectada. Nosotros como empresa siempre vamos a tener que generar, y es lo que llamamos desde el mercadeo, la fidelización del cliente. ¿Qué pasa? Y ayer lo estaba hablando con unos compañeros. ¿Qué pasa cuando, miren que muchas empresas, tiendas, universidades, cualquier tipo de organización empieza? Yo logro que ustedes lleguen. Y ahí creo que conseguí todo. O sea, porque tengo 500 consumidores, ¿cierto? O sea, y tienden a crecer. ¿Qué pasa con eso? Perfecto, los gané, vinieron una vez. Pero si yo no trabajo en la lealtad, no voy a tener rentabilidad. Y la lealtad consiste en fidelizar al cliente. Entonces, en el hecho de que esa persona que ya consumió mi producto o que ya consumió mi servicio, continúe conmigo. Caso, por ejemplo, las agencias de seguros. Uno compra un seguro, de pronto a veces uno tiene muchos seguros y nunca los usa, pero el día que los usa se da con la sorpresa de que no era lo que esperaba, el servicio no fue bueno, bueno, muchas cosas. Ahí ya inmediatamente voy a pensar que cuando voy a renovar la póliza me voy a ir para otra aseguradora, porque esa no era lo que yo quería. Entonces empezamos a tener la rentabilidad baja, la conocemos, rentabilidad baja y clientes a corto plazo. Esos son esos clientes que simplemente están una vez y ya. Vamos a tener un escaso ajuste de ofertas de compañía y vamos a tener utilidades potenciales mínimas. Entonces ahí nuestra rentabilidad es baja. Cuando las llamamos mariposas, que es rentabilidad alta y clientes a corto plazo, hay un buen ajuste en ofertas, la compañía y las necesidades que tenemos de cliente, pero hay posibilidades estacionales y utilidades potencialmente altas, ¿cierto? Cuando vamos a mirar las lapas son rentabilidad baja, pero clientes a largo plazo. Entonces acá, ¿qué tenemos que tener? Un ajuste limitado de ofertas, porque acuérdense que las ofertas, o sea, cuando nosotros vamos por estrategias de oferta, de promoción, no pueden ser eternas, siempre tienen que tener un límite en el tiempo. Aunque hay empresas que se dedican a que uno siempre va y siempre están en oferta. O sea, y uno dice, pero ahí es cuando uno dice, pero ¿qué tan especial puedo ser yo si siempre están en oferta? O sea, a veces pasa, por ejemplo, con muchas universidades, dicen, oiga, no, usted le vamos a dar una beca del 50% y la gente llega ya, tengo mi beca del 50%. Al siguiente semestre le dicen, ya, pero es que la beca era solo por un semestre. Entonces ahí ya estamos diciendo mentiras.
Lo otro, entonces, acá buen ajuste de ofertas, compañía y necesidades de cliente está articulado con las necesidades y las utilidades son potencialmente altas, porque estoy jugando largo plazo, rentabilidad alta. Y cuando son las lapas, simplemente vamos a tener todo lo que tiene que ver con la parte de utilidades bajas. ¿Qué pasa con esto? Acá nosotros cuando vamos a hacer un posicionamiento, como lo vemos, hay solo una carita. Acá está lo que tiene que ver con el posicionamiento del producto y el posicionamiento de la marca. En Colombia, ¿cuáles ustedes creen que son marcas que están muy posicionadas con sus productos? Una marca. Para los de casa también, si quieren contestar. Zenú, Bavaria, ustedes esas sí se la saben, ¿no? Postobón es una marca posicionada y si yo les digo qué producto de Postobón es el que está más posicionado, ¿cuál sería? Dime. ¿Colombiana? La colombiana, la manzana, la 7-Up. Entonces miren que ahí tenemos que entrar a... Dime. No, 7-Up no es de Coca-Cola. La Sprite es la de Coca-Cola. No, y 7-Up está en convenio con Postobón, porque esa es una firma internacional. Alpina está posicionada. ¿Cuál sería el producto de Alpina que tiene mayor posicionamiento? El yogur, el arequipe. El bonjour. El bonjour, el queso, la leche. Y ahora los jugos, profe, de Alpina. Los jugos de Alpina también. O sea, si se dan cuenta, es una marca que está posicionada y tiene muchos productos posicionados. Pero miren que cada uno de ustedes me responde de acuerdo a su necesidad y a su consumo. Hay unos que consumen más los jugos, hay otros que consumen más otras cosas. Listo. Entonces, en este momento vamos a manejar, ustedes van a establecer cuál es el posicionamiento de su producto y de su marca. Vamos a... Dime. ¿Cuál es ustedes van a definir de la marca y de la empresa cuál va a ser el producto de cada uno de ustedes? ¿Listo? Entonces, vamos a dejar hasta acá la explicación y vamos a seguir avanzando dentro de nuestro proceso en lo que hoy les expliqué para ir avanzando en la empresa. ¿Listo? Entonces, empezamos a trabajar juiciositos. ¿Preguntas? No, profe. Entonces, empezamos a trabajar con el plan de marketing de cada una de sus empresas. ¿Listo? Voy a hacer una parada técnica al baño. Ya, ¿dónde hay un baño acá? Yo ayer no pude encontrar.